Dios los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es una gracia, es una misericordia del Señor que nos permita en esta hora estar reunidos. Y quiero que vaya al libro de los Romanos, al capítulo 13, para que leamos la porción de la cual vamos a predicar en esta tarde. Y cuando esté en esa porción, me da un amén. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. El título para el mensaje en esta tarde, hermanos míos, es el cristianismo y las autoridades civiles. A modo de introducción, en esta tarde yo quiero tomarme el tiempo de hablar sobre el cristianismo y las autoridades civiles. Sin lugar a dudas, hermanos amados, este es un tema que debe de ser entendido especialmente en estos momentos de pandemia. ¿Por qué causa? Porque desgraciadamente hay una gran ignorancia dentro del pueblo de Dios o dentro de la misma iglesia, dentro del mismo cristianismo. Y esto es terrible, terrible en gran manera. Esta ignorancia, sin lugar a dudas, tiene su razón por causa de predicadores que son haraganes, que son necios, que no entienden la palabra del Señor. Pero no solamente es culpa de tales predicadores, sino que es culpa también de cada cristiano que no se da el tiempo de estudiar de la forma correcta la palabra del Señor. Y que confían todo en los predicadores cuando tienen predicadores necios. No debemos de ser así. Cada cristiano está llamado a cuidar de su alma, a cuidar espiritualmente de cada uno de nosotros. No podemos confiar en el hombre completamente. Así es que cada uno de nosotros estamos llamados a persistir en la enseñanza bíblica. No vamos a leer la Biblia solo cuando vamos a la iglesia. Vamos a tener un tiempo de estudio en la Escritura cada día, si es posible. En nuestros hogares, en nuestros aposentos, en el tiempo libre que tenemos. Ahora, quiero que comprenda lo siguiente. Debemos de entender que como cristianos hay actitudes y hay relaciones entre nosotros y las autoridades civiles. Es inconcebible para mí, hermanos míos, observar en estos tiempos de pandemia, como dije anteriormente, que hay iglesias supuestamente cristianas resistiendo a las autoridades gubernamentales, a las autoridades civiles. Están resistiendo a esas ordenanzas. ¿Cuáles ordenanzas? Las ordenanzas que nos dicen de que no se nos
que se nos recomienda y que está prohibido que tengamos esas reuniones de más de 10 personas. Que no es correcto que en este momento participamos en esas reuniones de 10 personas. Sin lugar a dudas, este momento ha llevado, y todos sabemos esto, este momento ha llevado al cierre de las iglesias. Los servicios ya no se están haciendo en las congregaciones. ¿Por qué causa? Porque el gobierno ha dicho, bueno, no queremos personas y congregaciones de más de 10 personas. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Las iglesias se han cerrado. Los cultos se siguen haciendo por internet. Si las iglesias tienen la posibilidad para hacerla, se están transmitiendo por el internet, por cualquier otro tipo de medio, por medio del internet, ya sea por las redes sociales o por Facebook, bueno, que es lo mismo, o por YouTube o lo que sea, o enviando un mensaje grabado. Toda esta es una bendición del Señor que la iglesia debe de aprovechar para poder esparcir la palabra del Señor. Ahora bien, hermanos míos, quiero que comprenda lo siguiente. He visto en este momento de dificultad a iglesias que no comprenden la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que están haciendo? Ellos están desacatando las órdenes judiciales, o mejor dicho, las órdenes civiles del gobierno civil y de la autoridad civil que nos manda a que no nos reunamos más de 10 personas. ¿Y cuál es la excusa para eso? La excusa parece ser bastante espiritual, o la excusa parece ser bastante piadosa. Ahora, quiero que entienda lo siguiente. Estas personas o estas iglesias, estos pastores que están al frente de estas dichosas iglesias cristianas, son personas que no entienden el peligro de lo que está aconteciendo en estos tiempos. Están siendo partícipes y están siendo contribuyentes de esparcir ese gran virus, y están colaborando en llevar ese brote a extremos inconcebibles. Ahorita las personas se están muriendo por miles de personas. Estas iglesias y estas personas y estos pastores no les está importando que las personas se están muriendo. No les está importando la salud de las personas. No les está importando, hermanos queridos y amados, que muchas de estas miles de personas que están muriendo se estén yendo al infierno. Yo me pregunto, si a usted no le importa la salud de su prójimo, y si a usted no le importa que las personas se estén yendo al infierno, difícilmente usted podría ser un cristiano. ¿Por qué causa? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él se preocupó por la salud de sus contemporáneos. Y si usted lee los evangelios, usted va a ver cómo Él estaba sanando a las personas enfermas y cómo Él tenía misericordia de ellos. Que en cuanto a las personas que iban a ser condenadas, el Señor lloró por la condenación de Jerusalén. Y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces no te quise reunir? Como la gallina reúne sus polluelos, pero no quisiste. Ahora todo esto está velado de tus ojos. Oh hermanos amados, si Cristo anduvo con este espíritu de bondad y de misericordia y de preocupación por el prójimo, y nosotros como cristianos no andamos en ese espíritu, ¿cómo nos podríamos llamar cristianos? Nosotros no constituimos el cristianismo. Es Cristo quien constituye el cristianismo. Y eso es más que claro. El cristianismo no deja de ser cristianismo porque nosotros no seamos cristianismo. Debemos de entender eso. Ahora, creo que hay dos razones para esa actitud inconcebible y esa actitud necia y negligente en la cual hay cristianos que dicen, oh no, nos vamos a reunir y no importa lo que el gobierno esté diciendo ahora. Creo que hay dos razones para esta actitud necia. Permítame decirle la primera. Creo que puede ser porque toman la palabra del Señor y la sacan de contexto. Porque estas personas son ignorantes de la doctrina bíblica. Por ejemplo, usted va a escuchar los versículos clásicos para la desobediencia en este tiempo. Hechos 4:19 y 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres.
En síntesis, esa es una falsa piedad. Es una piedad necia. Es una falsa espiritualidad. Si usted saca de contexto la palabra, si usted es ignorante a la doctrina bíblica y quiere aplicar la palabra como a usted le conviene, eso no es ni fe, eso no es ni piedad, y esa es una falsa espiritualidad. Recuerdo las palabras de Martín Lutero, que ningún cristiano puede hacer palabra de Dios lo que no es palabra de Dios. A la iglesia no se le ha llamado a agregar doctrinas a la doctrina de Dios. A la iglesia no se le ha llamado a que agreguemos ritos a la doctrina de Dios. La doctrina de Dios tiene que permanecer por encima de todo. No necesita nada más que agregarle. No es como un arbolito de Navidad que le puede estar colgando todas las cosas que usted quiera. La palabra del Señor debe de permanecer sola y solamente sola. Sola escritura, dijeron los reformadores. Con esto ellos se estaban conformando a lo que simple y sencillamente Dios ha establecido en su palabra. La iglesia no está llamada a ir más allá. Ahora, ¿cuál es la segunda razón, sin lugar a dudas, por la cual estas personas están actuando de esta forma y están desobedeciendo a las regulaciones de la autoridad en este momento tan difícil? Sin lugar a dudas, creo que una es por ignorancia, como lo dije anteriormente, y una falsa espiritualidad y piedad. La otra es porque son apóstatas. No quieren ver sus ganancias disminuyendo. No, ellos saben que si los servicios se suspenden, las fuentes de los ingresos dejan de llegar. El dinero no hará en el alfolí clic, 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 clic. ¿Y qué pasa? A ellos no les importa la salud de las personas. Ellos lo único que quieren es la plata de las personas. Ahora quiero que comprenda lo siguiente. En ambos casos, yo no quiero ser partícipe de ninguna de estas iglesias. ¿Por qué? Porque ni los apóstatas ni los ignorantes me pueden enseñar nada concerniente a las verdades espirituales, concerniente a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. En una ocasión se me dijo, alguien quien estaba en una iglesia apóstata y no quería salir de ahí: creo que Dios puede usar a Satanás para salvarme. No, no, señores. No piensen de esa forma. Satanás no le puede enseñar nada concerniente a la belleza de Cristo, a la gloria de Cristo. No se equivoque, no se confunda. Martín Lutero, ese gran reformador y exégeta, dijo que la ignorancia no era la madre de la piedad. Él dijo que la ignorancia era el verdugo de la piedad cristiana. Y a ningún cristiano se le ha mandado a tener ni parte ni arte con los apóstatas. Tenemos que huir de ellos. Es así. Huya de la ignorancia y de la apostasía. Ahora, permítame salir de la introducción. Y en esta tarde, yo quiero hablar por sobre todas las cosas, o mejor dicho, he dividido en 3 partes el mensaje para esta tarde. Lo primero que quiero hablar es que quiero referirme al gobierno civil. Y usted ha observado que en los versículos base para nuestra tarde, lo que es Romanos 13, verso 1 al 7, nos ha hablado del gobierno civil. El apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, versos 13 y 14, también nos habla del gobierno civil. Ahora, lo que estos versos en el capítulo 13 de Romanos, escrito por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, y en primera de Pedro 2, 13 y 14, bajo la inspiración igualmente del Espíritu Santo, escribieron tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo. Lo que nos dicen estos versos es que el gobierno civil, como nosotros lo conocemos,
es una institución establecida por Dios. La iglesia y el cristianismo deben entender que los gobiernos son establecidos por Dios. Ahora bien, hay algunas cosas que deben de ser entendidas para que nosotros tengamos una actitud correcta y agradable al Señor ante el gobierno. Por ejemplo, bajo el contexto del capítulo 13 del libro de los Romanos y el capítulo 12, nosotros entendemos que esa porción trata de deberes cristianos. En el capítulo 12 se nos dijo que presentáramos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Ese es un deber fundamental para el cristiano. Y se nos habla en ese capítulo 12 sobre muchos otros deberes, que no nos debemos de conformar al mundo, sino que debemos de tener una mente renovada en el Señor. Y sigue ese capítulo 12 dando prescripciones acerca de deberes como tenemos. Deberes que nosotros los cristianos tenemos. No son deberes impuestos por los hombres. Son deberes impuestos por el Señor para su pueblo. Uno de esos deberes usted lo encuentra en este capítulo 13. ¿Y cuál es ese deber? Que nos sometamos al gobierno civil. Que el cristiano se someta al gobierno civil. Ahora bien, quiero que comprenda lo siguiente. El verso 1 de ese capítulo 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Quiero que pare ahí por un segundo. Sométase toda persona. Se refiere a ese someterse a obedecer, a ser sumiso. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo fue obediente y sumiso a sus padres. Lucas en el capítulo 2, verso 51 nos dice eso. Los hijos deben de ser obedientes y sumisos a sus padres. Esto es agradable al Señor, dijo el apóstol Pablo. Luego se nos dice, hermanos amados, que todos los cristianos debemos de someternos al Señor. No importa cuál sea su madurez espiritual o en qué grado esté. No importa si usted es un niño, si usted es un joven o si usted es un padre. Hablando de crecimiento espiritual. La iglesia, sin importar cuánto usted haya crecido espiritualmente o cuánto no haya crecido, está llamada a someterse y a ser obediente a las autoridades civiles. El texto sigue diciendo en el verso 1, a las autoridades superiores. Calvino dice lo siguiente: no a las potestades soberanas que dominan un imperio u ostentan un dominio soberano, sino a las que tienen alguna preeminencia por encima de los demás. Se refiere por consiguiente a las personas llamadas magistrados, y no a una comparación de distintos magistrados entre sí. ¿Sabe qué está diciendo Calvino? Lo que Calvino está diciendo es de que estamos llamados a someternos a esas autoridades superiores, sin importar si son democráticas o no. Sin importar, hermanos amados, que están ahí de una forma democrática o no. Quizás usted dirá: yo no estoy acá para hablarle de política. Pero quizás usted dirá: bueno, como cristiano no estoy de acuerdo y no me agrada la administración bajo la cual nos encontramos. Puede ser válido. Quizás su candidato no ganó. Quizás usted quería que el candidato B ganara en lugar del A y ganó el A. O el C en lugar del B. Es válido que usted no esté de acuerdo. Pero como cristianos se nos llama a respetar esa autoridad y a someternos a ellos. Alguien dirá: ¿qué pasa con personas como, por ejemplo, líderes allá en Norcorea o algo por el estilo? Esos líderes absolutos que tienen en sus manos las vidas de las personas. Los cristianos nos sometemos también. Es así. Luego usted entenderá ¿cuál es la razón para eso? De hecho, usted me dirá: bueno, tú me estás diciendo que debemos de someternos. Sí.
¿Por qué? Debemos de entender cuál es la causa para tal obediencia. No solamente es un deber cristiano, hermanos míos, sino que debemos de entender que el gobierno, como lo conocemos, o la autoridad civil, ha sido una institución establecida por Dios. Dicho de otra manera, Dios la ha ordenado. Ahora, que unas degeneran porque el poder puede degenerar la actitud de las personas caídas, esa es otra historia. Esa es otra cosa. Pero el gobierno civil como una institución es una institución establecida y ordenada por Dios. ¿Cuál es la causa para que Dios haya establecido u ordenado el gobierno civil y lo haya equipado con toda la autoridad y poder? De hecho, en estos textos leemos que ese gobierno no en vano lleva la espada, la macaira. La espada no se usa para jugar. La espada no se usa, como dice el gran Spurgeon, para tener embobados a los niños con la joya de su empuñadura. La espada se usa para matar. El poder que el gobierno lo usa, lo debe de usar por un solo propósito: mantener el orden a toda costa. Escuche lo que dice la Confesión de Westminster. Dios, el Supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha instituido a los magistrados civiles para estar bajo él y sobre el pueblo. Hasta ahí está diciendo que las leyes están bajo Dios, pero están sobre el pueblo. Sigue diciendo la confesión: para su propia gloria y para el bien público. ¿Cuál era la pregunta que dije anteriormente? ¿Cuál es la causa por la que Dios ha establecido u ordenado el gobierno civil y lo haya equipado con toda autoridad y poder? Para su gloria y para el bien público. Sigue diciendo la Confesión de Westminster: para dicho fin los ha armado con el poder de la espada, para la defensa y estímulo de los que son buenos, para castigo de los malhechores. El magistrado civil no tiene derecho a asumir la administración de la palabra y de los sacramentos, ni el poder de las llaves del reino de los cielos. Claramente hay una separación entre los dos estados: el gobierno civil y la iglesia. Y la iglesia debe de respetar al gobierno civil, porque Dios lo ha instituido. El gobierno establecido por Dios es dado por gracia, hermanos míos. El gobierno establecido e instituido por Dios es dado por misericordia. ¿Para qué? Para mantener el orden en un mundo caído y caracterizado por el pecado. Para mantener la justicia, para mantener la paz, para evitar que el hombre caído degenere en un caos social, en anarquía, que el más fuerte tenga el dominio o haga lo que quiere y haga daño a su prójimo. El medio que Dios usa para mantener ese orden, para mantener esa paz, para mantener esa protección social a los más desvalidos, es el gobierno, hermanos míos. Y lo hace. Y el gobierno mantiene ese orden y todo lo que esto conlleva: paz, seguridad, tranquilidad. Usted sabe lo que eso significa. Muchos hemos venido de allá de Centroamérica por una razón a Estados Unidos. Hay demasiada violencia, hay demasiada maldad por allá. No es que allá no se podía trabajar. Bueno, teníamos las mismas fuerzas allá que acá. Podíamos trabajar allá, pero no se podía en el sentido de que hay tanta maldad, hay tanta violencia. Y muchos tuvimos que huir. Porque reconocemos que acá es un poco mejor en ese sentido. Es mucho mejor, no un poco, muchísimo mejor. Pero, ¿cuál es esa forma en la cual el gobierno mantiene
La tranquilidad es la coerción externa. Dicho de otra forma, el castigo. Las leyes deben de ser fuertes para que el hombre impío tema a no ir y hacer tales tipos de maldades. Usualmente se nos pregunta, ¿no es correcto decir que es válida la pena de muerte? Sí, es válida. De hecho, estos versos hablan sobre eso. No crea usted que la espada se le dio al gobierno para que esté jugando. La espada era para quitar vida, hermanos amados. Y es para quitar vidas. Ahora, lo segundo que quiero decir en cuanto al gobierno civil, lo encontramos en el verso 2 del capítulo 13. Y dice el verso 2, quiero que lo observe. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quiero que pare ahí por un segundo. El resistirse o oponerse al gobierno civil, el cual ha sido establecido o ordenado por Dios, constituye una oposición directa al orden de Dios. Como cristianos o la iglesia, nunca quiere estar en una oposición directa, nunca se quiere parar contra lo que Dios ha establecido. Eso es lo que básicamente quiere decir el griego de resistir en esa porción. Usted como cristiano no se quiere parar en contra de lo que Dios ha establecido. Ningún verdadero cristiano lo hace. También quiero y debemos de entender sin lugar a duda que tal desobediencia acarrea condenación, dijo el texto. Es necesario que entendamos que acá la condenación no se refiere en el sentido espiritual. Es una condenación judicial. Es un castigo por causa de la desobediencia. El apóstol Pedro nos ha dicho en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 20, de que como cristianos no vamos a sufrir ni vamos a ser castigados por hacer maldad o pecado. Pero si sufrimos por mantener la verdad y por ser obedientes a la voluntad del Señor, somos bienaventurados. Hay algo más que quiero que usted entienda sobre el gobierno civil. En el Nuevo Testamento al gobierno civil se le llama servidor de Dios. En dos ocasiones. En este capítulo 3, en el verso 4, le encuentra las dos. Dice, porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. En dos ocasiones se le llamó el gobierno servidor de Dios. La palabra griega que se usa ahí es diáconos. ¿Sabe usted que esa palabra se usa especialmente para los predicadores del evangelio? Servidores del Señor. Básicamente ese es un título exclusivamente para los predicadores en el Nuevo Testamento. Y acá se le usa también para el gobierno civil. Debemos de entender el alto grado de estima en el cual los apóstoles y la iglesia primitiva tenía al gobierno civil. En el capítulo 3 y verso 6 se vuelve a usar la palabra servidor. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Ahí no se usa el griego diácono, se usa el griego liturgo, pero básicamente también significa lo mismo. Ahora, para recapitular lo que he dicho en esta primera parte, el gobierno es una institución instituida por Dios, fundada por el Señor. Él la ordenó. Como cristianos estamos llamados a someternos a ellos, a ser obedientes a ellos. Como cristianos no estamos llamados a ser desobedientes a ellos. Y si somos desobedientes a ellos, nos estamos resistiendo a Dios antes que al gobierno. Asimismo, debemos de ver la gran estima en la cual y la forma en la cual los apóstoles veían al gobierno. El gobierno está ahí para bien de nosotros como personas.
Para eso está el gobierno. Ahora, quiero que entienda, entrando a nuestra segunda parte, la actitud de nosotros como cristianos ante el gobierno civil. Lo primero que quiero que usted entienda es lo que nos dijo el verso 1, sométase. Como cristianos estamos llamados a ser obedientes. Ahora, permítame darle 3 causas por las cuales debemos ser obedientes a los gobiernos civiles. ¿Por qué debemos estar sujetos a ellos? La primera es porque es una institución establecida por Dios. Hablamos de eso anteriormente. La segunda es porque es nuestro deber cristiano. Hablamos de eso anteriormente. La tercera es por causa del castigo. ¿Cómo sabemos eso? Escuche lo que dice el verso 5 del capítulo 13 del libro de los Romanos. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora quiero que pare ahí por un segundo. Entendemos lo del castigo. Vamos a ser obedientes porque si no somos castigados. No queremos ser castigados. Entendemos eso. Pero, ¿qué es lo que el apóstol quiere decir por causa de la conciencia? Lo que el apóstol quiere decir, hermanos amados, por causa de la conciencia, es que nosotros, cuando somos obedientes al gobierno civil, estamos demostrando nuestra obediencia a Dios. El apóstol Pedro dijo en su primera epístola, en el capítulo 2 y en el versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Somos obedientes por causa del Señor. Y cuando nosotros andamos en desobediencia, damos un mal testimonio como cristianos, hermanos amados. No estamos llamados para eso. Estamos llamados para dar un buen testimonio aquí en la tierra. Hay 2 cosas más que quiero que nosotros como cristianos debemos de entender cuál debe ser nuestra actitud ante el gobierno. Dice el verso 6 de Romanos 13, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿A qué atienden? Al bien, al bienestar de nosotros. A que haya tranquilidad, paz en la tierra. A que tengamos seguridad. Como cristianos, hermanos amados, nosotros estamos llamados no solamente a respetar al gobierno, no solamente, hermanos amados, a ser obedientes y sumisos ante el gobierno civil y hacerlo con rectitud, sino que estamos llamados, hermanos míos, a pagar nuestros impuestos, a hacerlo de una forma recta y sin mentira. Cuando llega el tiempo de los impuestos y cada cristiano debe de llenar los impuestos, debe de recordar que lo debe de hacer de la mejor forma correcta, sin ningún tipo de engaño. Debemos de pagarlo. Debemos de recordar que ellos son siervos de Dios y que están para nuestro bien. La tercera actitud que nosotros los cristianos debemos de tener ante el gobierno, hermanos amados. Quiero que la observe antes de pasar al tercer punto. Quiero que vaya por un momento a Primera de Timoteo en el capítulo 2. Dice Primera de Timoteo en el capítulo 2, verso 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Quiero que pare ahí por un segundo. Como cristianos nosotros estamos llamados, hermanos míos, a orar y encomendar a nuestros gobiernos civiles ante Dios,
para que ellos ejerzan su labor de una forma correcta y cada uno de nosotros podamos vivir en paz, podamos vivir, hermanos amados, en libertad, para que cada uno de nosotros podamos tener seguridad en esta vida, para que cada uno de nosotros, hermanos amados, tengamos la libertad de predicar, de esparcir el evangelio, para que tengamos la libertad de pararnos en la calle y hablar de la palabra del Señor, para que tengamos la libertad de podernos reunir en santas convocaciones en iglesia. Debemos de orar por esto. Toda la libertad que tenemos acá, en un sentido, hermanos amados, es por la gracia del Señor. Y debemos de orar porque esa libertad no se acabe. Ahora, usted ha podido ver entonces 3 actitudes en cuanto al cristiano y el gobierno civil. Nos sometemos a ellos. ¿Por qué? Por causa del castigo y de la conciencia delante de Dios. Esto es porque Él instituyó el gobierno y porque es nuestro deber cristiano. Ser desobedientes a eso significa, hermanos amados, que estamos en desobediencia con el Señor. Segundo, pagamos nuestros impuestos porque eso es lo correcto delante del Señor y es lo justo para el servidor del Señor, que es el gobierno. Tercero, oramos por nuestro gobierno para que el Señor los llene de sabiduría, de entendimiento. Y para que nosotros en esta vida tengamos una vida tranquila y tengamos seguridad en esta vida. Sabemos que de una forma espiritual y en todo sentido, incluso en la carne y en lo físico, mejor dicho, no en la carne, en lo físico, nuestro Señor Jesucristo es todo. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra salvación, en Él es todo. Pero acá el apóstol fue bastante claro en esos primeros 3 versículos del capítulo 2 de Primera de Timoteo, para que tengamos una vida sosegada. Así es que debemos orar por nuestras autoridades. Quiero que entre conmigo a la tercera parte del mensaje para esta tarde, pues esto es un estudio bastante rápido, pero debe de ser entendido para que no hagamos lo que es incorrecto. Hay iglesias en otros estados que se están resistiendo a la obediencia de las autoridades. Y ahí oí a un procurador o un abogado del gobierno decir, bueno, no quiero tomar acciones legales contra las iglesias, pero ellos no están obedeciendo. No queremos multitudes de más de 10 personas reunidas. Y ahí había una iglesia de 1000 personas. Y el gobierno no queremos tomar actitudes o no queremos tomar acciones contra ellos. Esperamos que escuchen y entiendan. Ahora, entrando a la tercera parte, hay una exclusión del cristianismo ante el gobierno civil. Yo no estoy pretendiendo enseñar una doctrina de el gobierno omnipotente y la sumisión del cristiano ante todo y la fidelidad del cristiano ante todo al gobierno. No. Vamos a hablar las cosas como son y a entender lo que la palabra del Señor dice. Amamos a los gobiernos, respetamos a los gobiernos, oramos por los gobiernos. Pagamos nuestros impuestos de la forma correcta a los gobiernos. Sabemos que ellos no están ahí para temor nuestro, ellos están ahí para alabanza nuestra. Si tú haces lo bien, vas a recibir alabanza de ellos, dijo el apóstol Pablo. Muchas de estas iglesias que no están acatando las órdenes gubernamentales en estos tiempos van a Hechos 4, 19 y 5, 29, donde nosotros encontramos las palabras del apóstol Pedro y Juan, que dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora bien, debemos de entender, hermanos amados, que esos versos hablan de los gobernantes judíos cuando ellos estaban imponiendo imposición o estaban imponiendo la prohibición, mejor dicho, para predicar el evangelio a los cristianos o a los apóstoles. Cuando esto sucede, hermanos amados, cuando nuestro gobierno impone prohibición para que el cristiano sea obediente al Señor, entonces, y solamente entonces, la iglesia
no tiene que ser obediente al gobierno. Pero en este momento que se nos dice no se permiten reuniones de más de 10 personas, no se nos está diciendo no se les permite predicar el evangelio. Debemos de entender lo que se nos está diciendo. No se nos está diciendo no se nos permiten esas reuniones porque no queremos que prediquen el evangelio. ¿Cuál es el contexto de esta prohibición? ¿Cuál es la razón para esta prohibición? Estamos en una pandemia en la cual se está brotando y se está transmitiendo un virus extremadamente agresivo que está infectando a personas. De una forma literal, hermanos amados, cada uno de nosotros somos posibles portadores de este virus y podemos ser posibles personas que podemos contaminar a muchísimas más. Escuchaba en las noticias de una mujer en Corea del Sur que contaminó con ese virus, o infectó, mejor dicho, con ese virus a 1000 personas, una sola. ¿Cuántas de esas 1000 habrán muerto? Entendemos que para este nuevo virus no hay una cura en este momento. La orden del gobierno en el cual dice no reuniones de más de 10 personas no tienen que ver nada con la predicación del cristianismo. No tiene que ver nada con la predicación del evangelio de Jesucristo. De hecho, hay líderes que están diciendo debemos de orar porque solo Dios nos puede ayudar hoy en día. Es terrible, hermanos amados, estar bajo el cuidado de pastores ignorantes. Es terrible estar bajo el cuidado de pastores apóstatas que primeramente nos pueden meter en problemas acá en la vida con las autoridades civiles y seguramente, segundo, nos van a llevar al infierno por la desobediencia a la palabra del Señor. Cuando el gobierno civil impone restricciones para predicar el evangelio, la iglesia debe decir, momento, no podemos obedecer al gobierno, debemos de obedecer al Señor. Cuando el gobierno civil impone leyes inmorales o leyes anticristianas, la iglesia no tiene que ser obediente a tales leyes. Pero gracias al Señor que nosotros no estamos en un gobierno así, hermanos míos. Gracias al Señor porque se nos está permitiendo, hermanos amados, que nosotros prediquemos el evangelio. Hay leyes con las cuales no estamos de acuerdo, como el aborto o algo por el estilo. Debemos de orar al Señor porque el Señor dé sabiduría a los líderes para que estas cosas vayan cambiando. Debemos de orar por esto. Cuando leyes de este índole, hermanos amados, son establecidas, nosotros no estamos llamados a ser obedientes al gobierno civil. Pero si estas leyes no tienen que ver con la forma, o mejor dicho, no tienen que ver en lo cual no nos permitan predicar el evangelio, o no son leyes inmorales, o no son leyes anticristianas, estamos llamados a sujetarnos y obedecer a los gobiernos con prontitud. Recordemos que son siervos del Señor. También quiero dejar bien claro, hermanos míos, que a la iglesia nunca se le ha llamado a combatir al gobierno en armas. Recordemos que los apóstoles escribieron en tiempos de persecución por causa del evangelio. Nosotros no hemos visto esa persecución, porque ellos predicaban el evangelio de Cristo, se les perseguía. Los líderes judíos y de hecho hasta el Imperio Romano. El Imperio Romano mató a nuestros apóstoles. Y aún así, ellos escribieron repetidamente en la palabra del Señor
sujétense a las autoridades. Para concluir, hermanos míos, los cristianos debemos de honrar a las autoridades civiles, orar por ellos. Si es posible, exhortarlos en el camino de Dios, pagarles los impuestos, ser obedientes a ellos. La imposición de esta pandemia, de no reunirnos, como lo dije anteriormente, no es en contra de la predicación del Evangelio, ni tampoco nos lleva a desobedecer los mandamientos de Dios. No hay excusa que porque no nos podemos ir a la iglesia nos vamos a enfriar en el cristianismo. El fin de semana pasado vimos que Daniel estuvo entre 64 años y 70 años alejado y quizás más del templo, el lugar en Jerusalén en el cual adoraban. Y él no se enfrió. Él siempre fue un hombre con un celo santo. Siempre fue un hombre temeroso al Señor. Siempre fue un adorador en espíritu y en verdad. Entonces, esta imposición no es contra la predicación del Evangelio. No es para desobedecer los mandamientos de Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Es para nuestro bien. Para evitar que este virus se siga esparciendo entre las personas. ¿Ha visto cuántas personas se están muriendo? Hasta el día jueves o el día viernes iban más de 1,500 personas muriéndose en Estados Unidos de América. Mi mayor dolor para estas muertes es que muchas de estas personas se están yendo al infierno porque muchos de ellos no son cristianos y no fueron cristianos. No podemos decir, él lo quiso, él lo buscó, No es cristianismo eso. Cristo lloró por la condenación de los impíos, hermanos míos. He visto cristianos reírse porque hay personas que dicen que van para el infierno. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden ser cristianos? Cristo lloró por la condenación de los perdidos. ¿Cómo un cristiano se puede reír por la condenación de una persona que va para el infierno? Deberíamos de llorar y gemir por esa condenación. Este virus está matando a miles de personas, hermanos míos. Debemos de orar porque nuestros líderes sean llenos de la sabiduría de Dios, para que ellos puedan tomar las decisiones correctas y nos puedan guiar por el buen camino. Para que tengamos esa seguridad aquí, esa paz, ese bienestar, esa libertad para predicar el Evangelio y dar el buen testimonio de Cristo. Debemos de orar por aquellas personas que están al frente de esta pandemia, por médicos, enfermeras, enfermeros, hermanos míos, personas que están sirviendo a la comunidad. Debemos de orar por sobre todas las cosas porque nuestro Señor Jesucristo nos permita salir de este momento de agonía y de peligro, para que podamos volver a tener la libertad de reunirnos en esas congregaciones y que cada uno de nosotros pueda contemplar, hermanos amados, la gracia que es poder ir cada día que hay un culto, un servicio a la iglesia. Yo espero que si por la misericordia del Señor salimos de esta pandemia y salimos con bien, cada uno de nosotros como cristianos apreciemos esa posibilidad que tenemos para poder ir a la iglesia y no menospreciemos esas santas convocaciones. Espero que haya entendido la actitud de nosotros o la relación que hay entre el cristianismo y el gobierno civil. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor. Voy a llegar hasta acá y vamos a ir en palabras de oración. Dios los bendiga.